buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Partiendo una nueva semana y de manera inédita empezamos con agenda constitucional porque el viernes pasado fue feriado y la verdad es que no podemos quedarnos sin programa en estos momentos porque estamos viviendo, ahora sí que sí, la recta final del proceso constitucional. El día de hoy, de hecho, se realiza la última votación del Consejo. ¿Qué es lo que votan? El texto íntegro, la versión final, como les decía, y se necesitan 3/5 para que se pueda ratificar este texto ya redactado, para que después pueda ser presentado a la ciudadanía. Así que para analizar lo que tenemos, lo que se viene, por supuesto, nos acompañan como siempre nuestros panelistas, a quien les agradecemos además haber cambiado su horario por este cambio de planes, el feriado, así que le doy la bienvenida, como siempre, a Soledad Bertelsten, académica de la Universidad de los Andes, investigadora de Polis, a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica, director del Centro Democracia y Comunidad, y a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Soledad, Patricio, Francisco, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, espero que con mucho ánimo, ansiedad, ¿por qué no? Porque el día de hoy se viene largo. Todos los consejeros y además los comisionados de expertos pueden intervenir. Lo que se sabe hasta ahora es que al parecer todos lo van a hacer por 6 minutos, así que nos quedan hartas horas de día, pero ya tenemos este texto. Partamos por un análisis más general quizás, después para ir profundizando. Soledad, con las cosas como están, el texto ya redactado podríamos decir, con los cambios de último minuto, de los últimos días, ¿la suerte está echada, Soledad? Yo creo que efectivamente ya, bueno, hoy día no van a haber cambios, ya, o sea, no me extrañaría o sea, lo raro sería que no se alcanzaran los 3/5. Yo creo que está claro que se van a alcanzar, tienen este derecho a voz, así que en el fondo todos tienen que hablar o pueden hablar, así que, y de hecho ahora yo corté la transmisión para que no se nos fuera a interferir, digamos, pero estaban los comisionados expertos hablando recién, así que sí, queda para largo, pero yo creo que sin sorpresas, ya, o sea, el texto hoy día debería aprobarse tal cual como ya lo tenemos desde la semana pasada, desde que se aprobaron los cambios propuestos por la comisión mixta, ¿ya? En esos artículos que algo ya alcanzamos a comentar la semana pasada y que efectivamente fueron en la línea de lo que habíamos dicho, ¿no? De quizás no hacer muchas eliminaciones a los temas conflictivos, pero sí hacer algunas referencias a que estos temas más complicados de migraciones, por ejemplo, de objeción de conciencia, la ley fuera la que va a regularlo más en detalle. Entonces va a ir en esa línea. Así que yo diría que está, más que la suerte echada, está el texto listo. Y la suerte ahora depende de lo que la gente lea, ¿ya? O que la gente se informe, porque efectivamente es un texto largo, la gente probablemente no lo va a leer completo. Pero yo sí haría un llamado a que la gente se informe, ¿ya? Se informe qué es lo que realmente dice el texto, a leerlo si pueden leerlo. Y en base a eso, en base al texto, ya ir como tomando la decisión. Pero efectivamente no hay que esperar, creo que al 6 de noviembre para enterarse, perfectamente ya se puede empezar a leer porque ya no van a haber cambios ahora. Claro, de hecho tuvimos una especie de texto adelantado porque se esperaba que esto pudiera demorar más, pero lo tenemos ya listo para el día de hoy. Patricio, ¿cómo ve el escenario en esta jornada? Bueno, como lo dice Soledad, ya el texto lo conocemos y lo que viene ahora son 5 semanas y media, 6 semanas de intensísimo debate político. No sabemos cuánto va a capturar el interés de la ciudadanía, ojalá que sí, ojalá que el debate sea de buen tono. Yo me temo por lo que uno ha visto en diferentes campañas, en diferentes países del mundo, que las campañas tienden a ser más bien momentos de simplificación, de apelar a los miedos más profundos, o de prometer el oro y el moro, o derechamente de mentir. ¿Ah? Y en ese sentido, pucha, yo creo que programas como este son importantes, no por nosotros, digamos, sino por el espacio que ustedes ofrecen. ¿Ah? Y yo por lo menos me comprometo a, a seguir tratando de hacer una contribución racional. Las personas podrán estar de acuerdo o no con lo que uno diga, pero tratar de no sumarme a lo que yo imagino que va a ser una cuestión bastante
maniquea, buenos y malos. Y podríamos después conversar. Este proceso ha tenido cosas buenas y cosas malas. Creo que va a haber que reconocer la seriedad con que se dedicó tiempo a esto, los expertos. Estamos hablando de muchos meses de trabajo, de dedicación. Yo siempre voy a valorar, yo fui en 3 ocasiones, yo fui 2 veces al comité experto y una vez a la comisión a exponer invitado, y se me escuchó con mucha deferencia, tengo que decirlo. En el proceso anterior yo me postulé varias veces para ir a opinar y no me llevaron ni apunte. Ahora, fui 3 veces, pero también tengo que decir, por transparencia, prácticamente ninguna de las cosas que propuse para la Cámara de Diputados o el Senado o el Tribunal Constitucional me las tomaron en cuenta, pero lo importante es que hubo ese espacio. Así que eso es. Dejo para una segunda vuelta, si tú quieres entrar ya más a otras reflexiones. Pero repito, creo que en este espacio yo por lo menos voy a hacer el esfuerzo de no... yo ya he visto unos correos, me han llegado unos correos con unas mentiras horripilantes, llamando a votar en contra o llamando a votar a favor, pero unas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Había una que decía que se aumentaba la edad para jubilar. No. O sea, ya uno encuentra de todo, la verdad. Sí, entonces, la misma línea de Soledad, si es posible, que yo sé que cuesta, dedicarse a leer un poquito, ponerle atención a los textos y no creer la primera lecera que le llegue a su celular. Qué importante eso. Vamos a seguir profundizando en estas reflexiones, pero antes, para terminar la vuelta, Francisco, ¿cómo se vive el día de hoy? Además de las cabritas que me imagino que todos tienen, porque son horas y horas lo que se está viviendo en el Consejo y las intervenciones de cada uno de los miembros. No tengo la paciencia de Soledad Bertersen para escuchar las intervenciones, ¿ya? Pero, a ver, hoy día se cierra el proceso constitucional desde el punto de vista de los órganos que intervienen en él, con una votación general, única del texto. Y claro, las intervenciones de los consejeros van a estar orientadas a dejar registro para la historia del texto de cuáles son sus visiones y sus posiciones político-constitucionales legítimas. La Comisión de Venecia bien ha observado que este es un proceso democrático. Lo dijimos desde el primer día, de que era un proceso con una componente elitista y una componente democrático representativa. Distinto a los 2 procesos anteriores en ese sentido, pero que, naturalmente, es un proceso que fue fruto de el Acuerdo por Chile y desatado a través de una ley de reforma constitucional. Y desde ese punto de vista uno tiene que ser muy respetuoso de las decisiones de estos órganos y evitar incurrir en simplificaciones o visiones maniqueas o excesivas. Yo sé que esto no es fácil, porque entregado el texto al presidente de la República y dispuesta la convocatoria al plebiscito de salida, vamos a entrar en un periodo de campaña, que es probablemente una campaña polarizada, nuevamente con mucho bulo, fake news, como lo vivimos dramáticamente en el proceso constituyente 2.0, que desinforman a la ciudadanía y por tanto el rol de los medios, que tienen autorregulación ética, es informar adecuadamente a la ciudadanía respecto a los contenidos del texto para que ésta vote libre e informadamente. Y la opinión de los abogados expertos, y entiendo que mis 2 colegas son también expertos, no hay duda en afirmarlo, es un rol de responsabilidad en orden a informar tratando de no dejarnos llevar por la pasión, por los prejuicios ideológicos, aunque siempre hay una paradoja respecto del observador de estos procesos, que es un observador comprometido. Ninguno de nosotros viene de Marte, carece de precomprensiones respecto de las cuestiones que están contenidas en el texto que se vota hoy,
Pero a pesar de la paradoja del observador comprometido, uno tiene que hacer un esfuerzo de seriedad, de examen libre de las ideas que se contienen en el texto, y evitar las, los juicios excesivos, los juicios rotundos, ¿ah? Para que la información fluya y la ciudadanía tome una decisión en diciembre que debemos respetar, sea cual sea esta, ¿no? Y respetarla lealmente. En cuanto a la decisión constituyente del pueblo, esta nos ha dado sorpresas, tanto en la apertura del proceso 2.0 como respecto de el cierre del proceso 2.0 el 4 de septiembre. Y aquí yo creo que uno tiene que tener cuidado con el rol de las encuestas, sondeos y opiniones respecto de los resultados. O sea, no hay peor cosa en política constitucional que la profecía autocumplida. Y yo creo que sería lamentable que se definan posiciones políticas en función de encuestas que anticipan un resultado electoral que a lo mejor no es tal. Y por tanto uno tiene que ser cuidadoso y emitir su opinión con independencia del resultado electoral. Creo que eso es lo serio a lo que estamos llamados. Bueno, para entrar ya de lleno en las reflexiones generales, y quizás no tanto, porque obviamente pueden ir haciendo énfasis en puntos específicos, se lo digo a los tres, me gustaría que partiéramos comentando una idea, una postura que quedó plasmada en las últimas semanas aquí mismo en entrevistas con Emol TV de distintos comisionados, distintos consejeros, de izquierda en este caso, que ellos decían: he dedicado mi vida como abogado constitucionalista, por ejemplo, nos decía María Pardo, nos decía Jerko Ljubetich, no como abogado constitucionalista, pero alguien como que entiende mucho del tema, a criticar la Constitución de 1980. O sea, su propósito era estar en contra y cambiarla. Y hoy, decían ellos, con lo que está quedando en este texto constitucional, no les queda otra que defender la Constitución de Pinochet. Ese era el juicio que nos decían aquí en entrevista con Emol TV. Soledad, como abogada experta en estos temas, viendo lo que tenemos hoy día y viendo lo que hemos tenido por tantos años, ¿este texto es mejor o peor que la Constitución actual? Yo creo que ahí eso nos lleva a una pregunta más de fondo, de por qué entramos en los procesos constitucionales, ¿ya? Y ahí yo creo que tenemos diversas posturas y diversas respuestas, ¿ya? Y quizás después de 2 o 3 procesos, dependiendo si uno cuenta el de Bachelet como número 1 o como número 0, quizás esa respuesta, esa pregunta, esa necesidad puede ser nuevamente cuestionada, es decir, quizás no necesitábamos el nuevo texto, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? El fundamento de la Constitución, lo que uno busca es que limita el poder, ¿ya? Y que permita gobernar, pero limitando el poder, no como un poder absoluto, ¿no? Habemos algunos que consideramos que la Constitución vigente, modificada de forma importante varias veces, pero sobre todo en 2005, y que consta con la firma del presidente Lago, sí permitía gobernar, ¿ya? Y sí permitía limitar el poder, ¿ya? Algunos decían que, bueno, efectivamente habían problemas de gobernanza, que yo creo que venían sobre todo de la fragmentación del Congreso, lo cual hasta hoy es un problema de la ley electoral más que de la Constitución, pero que el proyecto que ahora se nos presenta, el nuevo, en el fondo viene a corregir, ¿ya? Viene a corregir. Entonces yo creo que en el tema de gobernanza, efectivamente, uno puede ver de forma bastante transversal entre derechas y izquierdas que hay un avance importante que permitiría gobernar mejor, ¿ya? Mejor. ¿Dónde yo creo que está la discrepancia de fondo entre derechas y izquierdas? En el tema de derechos sociales, ¿ya? Y en cómo quedan consagrados, ¿ya? Hay un avance en el sentido de reconocer que Chile es un Estado social y democrático de derecho, pero la divergencia viene en el cómo eso se plasma, ¿ya? Y en eso unos van a considerar que está mejor ahora, en la vigente, perdón, en la nueva, y otros van a considerar que está peor, pero en el fondo es un tema, no, creo que no se puede decir es mejor o peor, va a depender de la postura que uno crea, de cómo tienen que
plasmarse, protegerse esos derechos sociales, esas prestaciones, ¿ya? Entonces, quienes consideran que quieren ver que quede muy bien consagrado que es una intervención tanto público como privado, se van a sentir más cómodos probablemente con el texto propuesto nuevo. Y quienes consideran que el rol del Estado debería haber sido mayor y que la ley debería ser la que habría regulado todo, digamos, van a estar más insatisfechos con el texto nuevo, pero probablemente tampoco se sientan cómodos con el texto vigente y simplemente estén defendiendo lo que ellos dicen, la Constitución de Pinochet, que no es la Constitución de Pinochet, la Constitución de Ricardo Lagos, pero con el ánimo de reformarla, no con el ánimo de quedarse con ella, ¿ya? Entonces, yo entiendo esa postura que se les ha puesto a algunos como, ¿cómo estoy defendiendo la Constitución vigente? O sea, no están defendiendo la Constitución vigente, están diciendo que van a seguir reformándola, eso ya lo han dicho en distintas partes. Entonces, tampoco hay que quedarse con la idea de que en el fondo se va a quedar, o sea, el hecho de que voten en contra significa que les gusta el actual. No sé, el actual igual no pareciera ser que no les gustaba y tampoco les sigue gustando ahora. Patricio, y además hay que sumar el punto del origen democrático de este proceso, entendiendo que quizás una constitución escrita en democracia sobre todo, nunca va a dejar contentos a todo el mundo. Lo que se busca obviamente es tener una votación lo más alta posible, pero así como están las cosas, Patricio, este texto logra plasmar algunos de los temas o de las necesidades constitucionales que hasta ahora la izquierda ha tenido, porque se escucha mucho que desde ese sector, Patricio, que se pasó máquina por parte de la derecha, que aquí efectivamente no se logró aunar alguna de las visiones, pero por parte de la derecha también se dice, ojo, aquí uno puede identificar temas de la agenda de izquierda en el texto propuesto, entonces eso tampoco es tan así. ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo tengo como reflexiones y sentimientos encontrados, porque llevamos tanto tiempo tratando de llegar a una constitución que no sea un foco de división. ¿Ah? No nos acostumbremos demasiado, porque no es tan común que los países dediquen tanto tiempo a discutir la legitimidad de su constitución. No es tan común, no es normal y no es bueno. No es bueno. No es bueno discutir tanto tiempo. Es un tema que debiera ser motivo de unidad y podríamos entonces discutir los impuestos y podríamos discutir el Estado empresario y podríamos discutir, en fin, los temas que se discuten, salud, educación. Ahora, la razón por la que lo hemos discutido, yo creo, no es porque hay un grupo de intelectuales que ha hecho un injerto, una especie como de inception en la mente de sus compatriotas, llevándolos a discutir algo completamente artificial. No. Yo creo que tenemos un problema que hemos ido trabajando. Y ahí viene la segunda idea. Han habido avances. No ha sido tiempo perdido. No hemos estado perdiendo el tiempo. Como alguien que desde el año 80, yo tenía 15 años, me manifesté contrario a una constitución impuesta con violencia y con fraude el año 80. Yo no puedo negar que han habido avances muy lentos, 40 años, pero no puedo decir que es lo mismo. Y en ese sentido me sorprende que algunas personas hablen tan livianamente de la constitución de Pinochet, como si no hubiera pasado nada en estos 40 años, como si no hubiéramos derogado el artículo 8 que prohibía a las personas de pensamiento marxista participar en la vida social, el artículo 8, o no hubiéramos incorporado los tratados internacionales de derechos humanos, que ha permitido que condenemos a los violadores a los derechos humanos y no se aplique la ley de autoamnistía del año 78. No tenemos senadores designados ahora, porque fueron eliminados. Los comandantes en jefe no se mandan solos. No pueden darle un cuadrillazo al presidente de la República en un Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, claro, yo nunca he pensado que
estemos pegados en marzo del 81, porque eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Ah? Ha habido un larguísimo esfuerzo de mucha gente, donde no solamente hay que destacar la perseverancia de la centroizquierda a la izquierda, porque han habido momentos de lucidez en personas de centro derecha y derecha. Cuando Francisco Bulnes y Ricardo Rivadeneira, el año 83-85, firmaron el Acuerdo Nacional. Cuando el año 1989, Óscar Godoy, en fin, José Luis Sea participaron en las negociaciones de las 54 reformas. O el año 2005, ¿ah? Donde se colaboró en llegar a un acuerdo. Lili Pérez, cuando dio sus votos para terminar con el binominal. La reforma de los 4/7, empujada por gente que hoy día está en demócratas o en amarillo. Entonces, hemos ido avanzando. Desgraciadamente, habían cosas que no se lograban. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que desde el año 90 estemos hablando del reconocimiento de los pueblos originarios? Aquí hay responsabilidades. Y lo serio no es subir a la plaza pública para lapidar a algún consejero de izquierda porque no se sumó un acuerdo el 22 de octubre, sino que reflexionar cómo llegamos 15, 10, 20 años tarde a cuestiones que eran esenciales. Pero bueno, estamos en eso. Yo personalmente, lo he dicho varias veces, no comparto la idea de que este proyecto mejore el régimen político. Aquí me escucharon ustedes decir que el umbral del 5%, que es lo que se usa siempre como argumento, a mí me parece una mala idea importar a Chile una institución que funciona bien en Alemania porque se vota por lista para la mitad del Bundestag. A mí no me parece justo que debamos sacar e impedir que asuma como diputado a alguien que sacó primera mayoría en su distrito porque su partido no sacó el 5%, aunque tengamos una letra chica por ahí en un artículo transitorio para la primera elección que va a permitir que esa persona, miren ustedes lo ridículo, esa noche va a haber alguien que va a ser primera mayoría en Curicó, en Chillán, en Antofagasta, pero su partido no va a tener el 5%, entonces no vamos a saber si fue elegido o no, porque tiene 15 días para decir si se fusiona con otro partido. Y entonces si decide fusionarse va a poder ser diputado. Si no se quiere fusionar, no va a ser diputado y va a entrar alguien que sacó la mitad de los votos, 1/3 de los votos. ¿Esa es la respuesta al problema de la fragmentación? Yo he criticado acá la idea de disminuir 17 diputados, que me parece puro populismo. Esos 17 diputados van a salir de regiones, no de Santiago. Van a ser menos diputados para el norte y para el sur de Chile. Vamos a tener distritos binominales en Arique, en Iquique. Yo he dado estos argumentos, nadie me ha respondido con argumentos. ¿Ah? Y hay que marcar hay que bajar los diputados. ¿Ah? Considerando entonces, la advertencia que nos hacía Francisco hace unos minutos por las encuestas, pero ese justamente, Patricio, es uno de los temas que más valorados está haciendo por la ciudadanía, la rebaja de los parlamentarios. Sí, déjame, muy cortito porque he hablado demasiado hoy día. Es que yo creo que aquí hay un error, fíjate, porque hay una serie de encuestas que muestran que las personas apoyan, por ejemplo, que yo pague menos contribuciones o no pague contribuciones por bienes raíces. Hay otras encuestas que dicen que yo puedo hacer lo que quiera con mis cuentas individuales y con mis cotizaciones. Otras encuestas que dicen que haya menos diputados. Entonces, sobre la base de esas encuestas, esas cosas se pusieron en la Constitución. En vez de buscar un acuerdo, se pusieron en la Constitución. Pero, oh sorpresa, esas mismas encuestas dicen que seguimos teniendo la misma brecha, por lo menos en la academia, de 17, 18 puntos. Esa es la máxima diferencia que hubo entre el apruebo y el rechazo el año pasado, en la misma encuesta académica. 51-33 es la mayor diferencia que hubo durante todo el año 2022. Puede que se desvanezca esa diferencia sobre la base, pero yo creo que hay un error y eso es tratar un tema de Estado, un tema de historia, un tema de país, sobre la base de leer unas encuestas y escuchar a unos expertos en campañas electorales que te decían, oye, pongamos esto, y vamos a ganar, aunque no tengamos ningún acuerdo político. Vamos a ganar. Tenemos unos focus súper buenos. Si ponemos esto, a mí me parece que eso es. Yo no me imagino a Manuel Montt, no me imagino a O'Higgins, no me imagino a Arturo Alessandri, no me imagino a Maceda, a Eduardo Frei Montalva, haciendo Estado, haciendo país,
sobre la base de la recomendación que le hace un señor que haga una carpeta con un focus group. Mal. Claro, tampoco Mal. vivieron con redes sociales, ¿no? Los niveles también de educación en esa época eran otros, quizás. Yo tampoco me imagino a Manuel Montt en esa situación, Patricio, pero evidentemente eran contextos constitucionales totalmente distintos. Francisco, quiero seguir con este análisis de Patricio, donde él dice, hemos avanzado mucho desde el año 80 hasta la actualidad. La pregunta es, con este texto constitucional, entendiendo que no deja feliz a todos, obviamente, pero los retrocesos que se han dicho que tiene son lo suficientemente grandes como para hacernos retroceder en este camino constitucional que hemos recorrido como país, o de todas formas, si uno lo ve de manera completa, uno ve avances para Chile. Francisco. A ver, en varios programas he discrepado de Soledad, de Patricio. El programa de hoy quiero decir que tengo acuerdo con cuestiones gruesas que han planteado. Lo primero es que la constitución vigente no es la constitución de Pinochet. O si lo ponemos en términos rigurosos, es la constitución de Pinochet con 62 reformas constitucionales. ¿Ya? Y claro, la reforma de Lagos fue una reforma muy importante, porque removió parte de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura. Y es cierto también que al año 2005 esa reforma llegaba tarde 15 años, porque la remoción de esos enclaves autoritarios había estado presente en el debate que se hizo en el seno de la Comisión Negociadora de la Concertación Democrática con Renovación Nacional el año 1989. Pero, en suma, la constitución vigente no es la constitución de Pinochet. Eso no es serio sostener. Menos de quien ha sido político por el periodo de los 30 años. Segundo, a pesar de ello, sigue habiendo cuestión constitucional abierta, porque la cuestión constitucional no estriba solo en la legitimidad de origen de la Constitución. Yo diría, no es una cuestión discutida hoy. Patricio señalaba, es un decreto de ley de la Junta de Gobierno de agosto de 1980, refrendado por un plebiscito que era un fraude en toda la línea. Esa cuestión no está discutida, hoy día no sería serio discutirlo. La cuestión está en la legitimidad de ejercicio. La Constitución que tenemos no es un instrumento de gobierno adecuado para las exigencias de gobernabilidad de este siglo y de legitimidad de sus instituciones. Y en eso yo quiero ser categórico, lo he sido en trabajos que he escrito recientemente sobre esta cuestión, y creo que allí estriba el problema que tenemos como país. Y este es un problema serio, ¿no? La clase política, y en eso soy crítico, no ha sido capaz de resolverla. Las encuestas, las redes sociales, las visiones interesadas, las visiones sectarias han terminado imponiéndose en esta cuestión. Lamentable. Ahora, respecto de tu pregunta, Patricia, que es el balance. Respecto del anteproyecto de la comisión experta, nosotros dijimos un texto razonable. Algún observador agudo dijo es una constitución socioliberal. El problema del proyecto que se vota hoy es que el texto del proyecto de la comisión experta ha sufrido enmiendas significativas en uno de los componentes que es corazón del Acuerdo por Chile, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Y la conformación de un sistema de protección social en función de derechos económicos, sociales y culturales. Y allí yo creo que estriba el gran problema, y lo observaba Soledad en su intervención. Allí estriba probablemente la gran diferencia.
Si el texto tiene cuestiones que constituyen mejora, pero eso es evidente que sí. Hay algunas cuestiones que constituyen mejoras. Y la ciudadanía, y no solo los expertos, vamos a estar llamados a hacer un balance informado de aquellas cuestiones que son mejoras, de aquellas cuestiones que en definitiva son retroceso a la hora de votar. Sin demonizar el texto, sin transformarlo en una suerte de texto inconmovible. Yo Y sin creo caer en la que, lógica de las trincheras, del todo o nada, del blanco y negro tampoco. claro, lo que pasa es que la lógica de la trinchera, la lógica del todo o nada, es una lógica que no es política democrática, no es política constitucional razonable. Son posiciones sectarias que fueron predominantes en el proceso 2.0, en el seno de la Convención Constitucional, y han sido también predominantes en el seno del Consejo Constitucional, con signo ideológico distinto. Y tú tienes la paradoja de que tienes una constitución hiperdesarrollada, lo hemos dicho, muy extensa, excesivamente extensa, con componentes maximalistas, como lo era también la constitución resultante del proceso anterior. Y ese maximalismo programático se ve reflejado en algunas cuestiones que son contraintuitivas y en algunas cuestiones que son particularmente duras en materia social. En materia social, el texto es tan regresivo que yo estaría de acuerdo con Agustín Esquella, por ejemplo, cuando dice que no hay que confundir el Estado social democrático de derecho con un Estado social de derechas. ¿Ya? Esa afirmación, yo creo que él de algún modo lo que está diciendo, ¿no? Oye, pongamos atención en definitiva, porque el reconocimiento del Estado social y democrático de derecho no solo supone recoger la fórmula y la cláusula Lelio Basso, que ya está devaluada en el texto, sino que además supone tener un sistema de derechos o un subsistema de derechos sociales que sea coherente con el Estado social. Y yo creo que ahí estriba quizás a mi juicio, la más importante diferencia que uno podría tener a la hora de enjuiciar lo que fue el texto del anteproyecto de la comisión experta con lo que es el texto del proyecto que va a ser votado hoy día y sometido a plebiscito de salida el 17 de diciembre. Y sobre eso vamos a tener que tratar de introducir información razonable, razonablemente crítica, en el periodo que resta de aquí a diciembre. Claro, Soledad, ahí Francisco hacía un paralelo con lo que había pasado en la convención anterior, y hoy día entrevistaban al comisionado experto Máximo Pavés en Tele 13 Radio, y él abordaba varios mitos que existen a su juicio con el proceso actual. Él decía que él tampoco quedó feliz con absolutamente todo lo que quedó plasmado, que hay algunos temas más que otros que le generan ruido, pero que aún así este texto es mucho mejor que lo que se presentó en la convención, y que a propósito de este juego político del que hablaba Francisco, en esta oportunidad sí se pueden identificar en el texto una agenda de izquierda, no así en el proceso anterior. Él decía, en la convención pasada, ningún tema de la derecha o ningún tema que la derecha quiso imponer se pudo lograr. Finalmente tuvimos lo que pasó, y todos sabemos lo que pasó el 4 de septiembre, pero él marca e insiste, y yo lo he escuchado de varios representantes de la derecha, y por eso se lo pregunto a ustedes, porque ustedes están siguiendo esto desde un nivel de los expertos. Entonces, sacándose un poco ese juego político, en este texto, ¿queda reflejada una agenda también que le hace sentido a la izquierda de hacerlo? ¿Es suficiente, Soledad? A mí la palabra agenda para una constitución no me es cómoda, ¿ya? O sea, creo que las constituciones no deberían tener agendas, porque no son programas de gobierno. Claro, pero se entiende que hay temas que a un sector político lo mueven mucho más que al otro. Entonces la idea es que esto le hable a la mayor cantidad de personas posible. Claro, exacto, pero para mí quizás hubiera sido más ideal, digamos, una constitución que ningún lado, digamos, se sienta con que su agenda está, digamos. Claro, qué difícil, ¿o no? Después de todos estos meses, estos años, ¿podríamos aspirar a algo como eso de verdad? No, o sea, yo creo que el problema que no podíamos eso es lo que decía Francisco, ¿no? Que hemos llegado a constituciones maximalistas en los dos procesos, porque de lado y lado se ha querido dejar todo a nivel constitucional, ¿ya? Pero dicho eso, ¿qué aspectos creo que efectivamente no son aspectos que me haya dicho la derecha los habría propuesto, ¿no? A ver, el tema
que tiene que por qué ser un tema de izquierda, pero sí ha sido más desarrollado por la izquierda, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, de la paridad, que se acerca más, digamos, que lo que está en la Constitución vigente, que se reconoce el derecho a cuidado, se reconoce la igual remuneración por igual trabajo, se garantiza participación política en igualdad. O sea, hay avances que uno dice, ha sido históricamente la izquierda lo que las ha promovido, aunque no tiene por qué ser un tema exclusivamente de izquierda, ¿no? Claro. O sea, ahí hay un tema que uno dice, sí, hay un cambio, ¿no? Estado social y democrático de derecho, si bien estaba en las 12 bases, también es un tema que ha sido propuesto por la izquierda, no ha sido la derecha la que lo ha propuesto. Quedó como la cláusula general, quedó la cláusula de remover los obstáculos, ¿ya? Queda cierta forma de hacerlo justiciable a través de un recurso de protección especial con sus limitaciones, que me parecen que está bien que están limitadas, digamos que hay temas de recursos involucrados y no me parece que la judicialización de derechos sociales sea el camino, así que creo que en eso es mejor que como quedó regulado. O sea, también uno puede decir, ahí hay un tema que efectivamente no ha sido históricamente propuesto por la derecha, y de hecho, si el proyecto pierde, no va a ser solo por la gente de izquierda que se siente incómoda, sino que hay un sector de derecha que ya el hecho de que se nombre Estado Social le repugna, lo cual me parece mal, pero es así, ¿ya? O sea, también cuando leamos los resultados de las encuestas hay que tener claro que en contra hay mucha gente distinta, ¿ya? Muy diversa, que puede estar votando por razones completamente distintas, radicalmente distintas. Pero yo diría que esos dos temas, por ejemplo, uno dice ya, hay propuestas, digamos, avances que históricamente han sido más propuestas por la izquierda que por la derecha. Y lo último que quería mencionar, retomando lo que decías tú de las discusiones, de las entrevistas de esta semana, ¿no? También hay que ver una gran diferencia con el proceso anterior, es que si bien se puede decir que los resultados fueron una imposición de la derecha, sí hubo más diálogo, me parece a mí, por ejemplo, en las últimas votaciones en la comisión experta, en que hubo propuestas de la derecha que trataban de acercar temas de la izquierda, y la izquierda terminó votando en contra de esos temas, o absteniéndose, ¿ya? Eso yo no sé, eso no se vio en el proceso anterior, ¿ya? O sea, uno puede decir que faltó más posibilidad de un acuerdo global, ok, pero que hubo intentos de acuerdos parciales, sí los hubo, ¿ya? Y los hubo más que en el proceso anterior. Entonces, aunque el resultado tal vez a un grupo de izquierda le resulta incómodo, yo sí veo una diferencia en el proceso, ¿ya? O sea, yo no siento que se puedan equiparar el proceso de la convención con este proceso, precisamente en cuanto a esa palabra, procesos, ¿ya? En cómo se negoció, en cómo se trataron de dar acercamientos y que quizás no con los resultados esperados o deseados, pero sí hubo manifestaciones de tender la mano hacia el otro lado, que quizás en varios casos yo todavía sin entender muy bien por qué, no fueron tomados por la izquierda. Patricio, ¿qué le parece eso que plantea Soledad? A ver, complicado comparar. Hemos hecho algunas comparaciones entre el proceso 2022 y este, y son muchas las diferencias. Yo creo que todos teníamos claro que teníamos que alejarnos de las cosas que habían estado mal. Y creo que en algún sentido se logró, por lo menos en lo formal, en el trato, en la forma republicana, ¿no es cierto?, en evitar bochornos. Pero yo siempre entendí que no era solamente hacerlo un poquitito mejor o con más elegancia, sino que realmente teníamos que hacer algo sustancialmente distinto, sustancialmente distinto. Y estuvimos muy cerca, porque por favor comparemos los discursos cuando el comité experto, la comisión experta, entregó su trabajo. Verónica Undurraga y Sebastián Soto entregando el trabajo. Y por lo menos yo lo dije en un diario, encuentro que es una fórmula muy valiosa. Entendíamos todos que esto es democracia, había habido una elección y que habían temas que se iban a incorporar. Está bien. Estuvimos de nuevo cerca el 15 de septiembre
el 15 de septiembre, cuando empezaron a votar los consejeros, hubo un grupo de consejeros de Renovación Nacional que tuvieron un momento de, yo lo llamo de lucidez, el 15 de septiembre. Echaron abajo 3 o 4 cosas muy queridas por el Partido Republicano. Y ese fin de semana vino la avalancha de un tuit de José Antonio Kast, una entrevista de Esquella, diciendo que se habían roto las confianzas, que había que revisar todo. Y se vino la presión sobre... Y cuando volvimos después de las fiestas patrias, esto lo tengo muy claro, yo estoy de cumpleaños el 20 de septiembre y yo me acuerdo perfectamente cuando volvió a funcionar el Consejo el 20 de septiembre. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué cumpleaños entonces? Sí, esa ventanita se había cerrado. Yo leí acá un discurso de Sebastián Soto el 21 de septiembre, en que él advertía desde su postura qué es lo que había ocurrido. Aquí, y no hay que escabullir el bulto, y yo invito a que revisemos la cronología. Aquí se tomó una decisión al más alto nivel de la política. Y la decisión consiste en reeditar la coalición del rechazo que había sacado un 62%. Y se iban a hacer todos los ajustes para que Chile Vamos se sintiera cómodo, y Republicanos retiró algunas indicaciones y luego hubo un acercamiento a amarillos y a demócratas, hicieron algunos ajustes, pero se desahució el 20 de septiembre la posibilidad de un acuerdo con el socialista, con PPD, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Se desahució y se dijo por los medios, incluso es mejor no tener un acuerdo con ellos. Lo dijo José Antonio Kast en la entrevista en el Mercurio. Esa es una decisión política. Se puede ganar solo con la gente que votó rechazo. No necesitamos un acuerdo político. Obviamente hay que mejorar el texto, hay que quitarle algunas cosas, se van a hacer concesiones. Las concesiones, cualquiera que entienda lo que es una negociación, no son lo mismo que un acuerdo. Un tratado que dura, no es una imposición, ni menos son concesiones. Esa es una decisión que se tomó. Capaz que desde el punto de vista del resultado de diciembre haya funcionado. Capaz que logre un 51,5%. Y entonces esas personas van a decir, tuvimos razón, no necesitábamos, porque hubiéramos generado más problemas. Pero esa es la decisión. Se tomó de cara al país, se dijo, se anunció y se actuó en consecuencia. Hubo una ventana en mayo, hubo una ventana en septiembre, no se quiso. Ahora, en una de esas, puede que se hubiera hecho un esfuerzo y se hubiera encontrado con una actitud intransigente del Partido Comunista, quién sabe. En una de esas, se hubiera hecho una propuesta interesante de conversación real, global, capaz que no hubiera... Es posible, pero nunca hubo la oportunidad. Nunca se dio la oportunidad de que eso ocurriera. Que es bien distinto a decir, oye, ya voy a sacar esto, para que tú no te sientas tan malo. No, eso es de otro nivel. Entonces, yo espero que se entienda. Yo dije al principio que quería ser una persona que contribuyera con reflexiones. Yo siento que se me nota un poquito una cierta frustración, porque claro, llevo 10 años trabajando en esto, dedicando tiempo. La presidenta Bachelet me pidió que durante todo el año 2016 yo recorriera, reuniéndome con empresarios, con estudiantes, para ver si podía haber un gran acuerdo. Luego fui candidato en 2021, me fue mal. Entonces, confieso que me frustra que, a mi juicio, equivocadamente, y un error histórico, se haya decidido priorizar una fórmula arriesgada, electoralista, y no explorar hasta el final cuando se podía hacer, no el 22 de octubre, no el 25 de octubre, no la semana pasada, no, en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Entonces, yo creo, honestamente, que no va a haber manera que las personas que tomaron esa decisión se zafen de esa responsabilidad. Y podrán encontrar una frase de algún consejero por acá,
alguna explicación, alguna votación inexplicable por allá, pero la historia está clara. Igual, en este mismo sentido, Patricio, uno escucha por los últimos días el argumento o la idea de que el texto que vamos a terminar por conocer hoy día, pero que ya básicamente lo conocemos, refleja mucho mejor y mucho más el 4 de septiembre. O sea, un proceso y el otro están encadenados, podríamos decir, este que vivimos ahora no se explica, obviamente, sin el primero, pero no solo por el proceso mismo, sino que también por el contenido. Entonces, ¿cómo es eso, Francisco? A ver, yo creo que uno debería hacerse la pregunta por qué no se agotaron las posibilidades de la política constitucional. Siempre hemos dicho que en la discusión, en el debate de ideas, hemos convenido que la Constitución tiene una componente de acuerdo insoslayable. Sin embargo, la política constitucional ha fracasado. Y ha fracasado porque yo creo que la constatación básica que se hizo por quienes tenían la supermayoría para aprobar el texto que se somete hoy día a votación, dijeron, a ver, si somos mayoría, ¿por qué no ejercemos la mayoría? Y la mayoría para ejercer el poder constituyente. Y eso significaba hacer tabula rasa de que la Constitución no debe ser fruto de una mayoría o de la imposición de una mayoría, sino debe ser fruto del pacto, del acuerdo. Debe tener esa transversalidad para asegurar reglas, para asegurar el gobierno de las mayorías, respetando a las minorías. Y creo que ese es el fallo más importante. Ahora, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, y aquí voy a ser probablemente disidente de la opinión de mis colegas, creo que es más responsable Chile Vamos que Republicanos. Republicanos no concurrió al acuerdo por Chile, siempre fue escéptico, derechamente contrario respecto de darle continuidad al proceso fallido el 4 de septiembre. Chile Vamos firmó el acuerdo, concurrió a la reforma constitucional para abrir este tercer proceso y terminó sucumbiendo en el Consejo Constitucional a Partido Republicano y aceptando el grueso de enmiendas que son francamente regresivas. Ahora, uno podría hacer el ejercicio de decir, bueno, aquí la izquierda siempre quiso que esto fracasara. Yo creo que esa es una afirmación que no puede ser comprobada, es una afirmación gratuita. Primero porque la centroizquierda es irrelevante en el Consejo Constitucional, con 17 consejeros, es irrelevante en la decisión. Segundo, porque no llegó a ser puesta en la tesitura de concurrir a un acuerdo que no terminó fraguándose en el seno del Consejo Constitucional. En cambio, sí concurrió al acuerdo que se fraguó en la Comisión Experta. Entonces, no habiéndose agotado las posibilidades de la política constitucional, yo creo que asistimos, con independencia del resultado del 17 de diciembre, al fracaso de la clase política y de un fragmento de la clase política que está en este proceso constitucional 3.0. Independiente de lo que pase ese día. Independiente de lo que pase, porque la Constitución debe ser fruto de un gran acuerdo que fije las reglas de ese instrumento de gobierno que permita el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías. Y entiendo que a su juicio, Francisco, si algo aprendimos en estos años de proceso 1 y proceso 2 es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Tenemos una dificultad. Estamos llegando tarde. Llegamos tarde a la reforma de 2005, a la reforma de Lagos. Porque apenas asume el presidente Elwin en el año 90, la derecha tomó distancia en buena medida de los acuerdos que se habían suscrito con Renovación Nacional y la Concertación Democrática un año antes. Entonces, se ralentizó ese proceso, hubo reformas,
hubo 18 reformas antes de la reforma de Lagos. Sin embargo, es la reforma de Lagos la que llegó tarde, 15 años después, para haber hecho una transición normal, no una transición cautiva, y transición cautiva que nos permitió sostener, Carlos Uneo y otros profesores, que estábamos en presencia de una democracia semisoberana. Y parte del problema que tenemos hoy día, parte importante de la cuestión constitucional sobreviniente, es precisamente que el estatuto constitucional de esta constitución reformada 62 veces, es que es una constitución que no sirve para gobernar Chile en los próximos 40. Y eso causa un poquito de desazón. Patricio hablaba de frustración. Patricio, que es más joven que yo, habla de 10 años, yo llevo más de 40 años en esta brega. Me tocó trabajar en el grupo de estudios constitucionales, el grupo de los 24, el año 80, el 80 al 83. Pero bueno, te digo, Patricio, Soledad, seguimos en pie. Seguimos en pie, Soledad, para terminar el programa a propósito de las reflexiones de Patricio y Francisco. No, yo creo solo terminar con el llamado con el que partí, ¿no? Que la gente se informe. Ya tomo el punto de... Eso mismo, Soledad, perdón por interrumpir. Quizás en la ronda final, ¿qué puntos en específico ustedes, como abogados constitucionalistas expertos, que han dedicado la vida a analizar la Constitución vigente, cuáles recomiendan leer a la ciudadanía? Pónganle ojo a esto. ¿Cuál es el llamado que hacen? Y además su reflexión final, perdón. Yo creo que la gente... aunque la Constitución tiene una parte muy importante, que es la parte orgánica, sobre cómo dividimos el poder, las relaciones entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial y los órganos independientes, efectivamente la gente está más interesada en la parte de derechos, ¿ya? Pero igual le llamo la atención de que ojalá pudieran leer todo, porque efectivamente una parte muy robusta de derechos sin una institucionalidad tampoco te sirve, ¿no? Pero efectivamente que se fijen en el capítulo 1, que son los principios que en el fondo deberían permear todo el resto del texto, entonces tiene su importancia, que se fijen en el capítulo sobre derechos, ¿ya? Que es el más largo, no lo he medido con palabras, pero me parece a mí de buena primera que es el más largo, porque ahí probablemente es donde la gente se sienta más o menos identificada con la totalidad. O sea, yo le llamaría a la gente a fijar su atención allí para, en fondo, decidir si esto les es cómodo o no les es cómodo. Perfecto. Patricio. No, yo creo que las personas debieran mirar con atención temas como educación. Creo que es un tema que preocupa siempre a las familias. Hay diferencias y en ese sentido pueden haber razones para votar en un sentido o en otro. Yo invitaría a que miraran las personas preocupadas por el mundo del trabajo, la norma sobre derecho laboral, el derecho al trabajo, la huelga. Salud, medio ambiente. Creo que ahí se puede también buscar elementos para discernir y que busquen espacios y que busquen entrevistas, que busquen referencias, porque, repito, una cosa es que yo lo confieso, que uno en estas cosas de repente se pone un poquito más emocional, pero busquen lugares donde la gente se cuida de no decir falsedades. Ese es como mi mayor... cuídense de las falsedades, de las cosas que son derechamente falsas, en un lado y otro, por ambos lados, porque aquí nadie puede decir que no cae en esto. Ambos sectores desgraciadamente, nos van a bombardear con cosas que no son ciertas, a favor o en contra del texto. Francisco, para terminar. A ver, nuestro país lleva 10 años de crecimiento económico modesto. Estamos enfrentando el problema de los países de ingresos medios. Y creo que a la ciudadanía lo que más debería importarle es el progreso. El progreso, el bienestar. Y para ello se requieren de gobiernos efectivos
de administraciones eficientes, de derechos de libertad e igualdad, y por sobre todas las cosas, de un sistema de protección social adecuado. No hay progreso, no hay cohesión social sin un sistema de protección social completo. Y yo creo que en eso uno tiene que enfocar la mirada. La igualdad hombre-mujer, la paridad, la protección del trabajo, de la sindicalización, de los derechos del trabajo, la protección de la educación pública, de la educación asegurada por el Estado, la protección del medio ambiente, el sistema de cuidados, el derecho al agua. Creo que hay un subsistema de derechos sociales que son claves para entender nuestro desafío. Nuestro desafío es progreso para salir de esta verdadera trampa, los países de ingresos medios, y transformar este periodo largo, de 10 años, crítico, en una oportunidad para salir y pasar a un estadio de desarrollo distinto, con una sociedad más justa, más libre, más igual. Eso. Pero yo me sumo a las palabras porque nosotros hemos estado haciendo todo este tiempo, no solo agenda constitucional, sino que entrevistas a comisionados expertos, a consejeros, algunas de hace más tiempo, otras más recientes, pero toda la información está en EMOL TV, y lo seguirá estando en los programas que quedan. Así que, por Soledad, Francisco, Patricio, muchísimas gracias por el día de hoy, por haber hecho además el cambio. Nosotros seguimos con la transmisión de las intervenciones de todos los miembros de este proceso por las pantallas de EMOL TV. Y bueno, nos vemos en el próximo Agenda Constitucional. Muchísimas gracias a los tres por este programa. Muy bien. Chao. Y como decía Francisco, pase lo que pase, seguimos de pie. Así que seguimos con Agenda Constitucional. Los dejamos como siempre invitados a que sigan entonces con nosotros informándose como siempre aquí en emol.com.